Bueno, vamos a redondear hoy con el tema de dispositivos de fundación. Esta va a ser la última clase de fundaciones que se va a subir. Lo que se vio en la clase anterior que se subió eran dispositivos, una presentación de los distintos dispositivos de fundación en lo que denominamos la forma típica. Y lo que vamos a desarrollar hoy es ¿qué hacemos cuando, en el caso, por ejemplo, del dispositivo de fundación pilar y patín, y bueno, qué hacemos cuando no podemos en el patín trabajar con lo que denominamos forma típica del dispositivo? Para eso vamos a hacer un repaso de a qué le estamos llamando nosotros dentro de una base a lo que sería la forma típica del dispositivo. Nosotros tenemos los patines o las bases, que son dispositivos de fundación puntuales, están asociados obviamente a cuando la estructura genera a través de soportes descargas puntuales. El soporte a la base que nosotros vayamos a estudiar, lo que le va a generar es una carga centrada, por el soporte baja una carga centrada, y al patín esa carga va a llegar en forma centrada. Para que sea el dispositivo típico, nosotros lo que vamos a hacer es dimensionarlo de forma de que sea rígido. Se va a condicionar su altura para que cumpla con la condición de rigidez esa base. Esa condición de rigidez nos va a hacer que la base sea indeformable, ¿sí? Va a ser una base rígida, cuando se apoya sobre el suelo no va a sufrir la base deformaciones, va a apoyarse con una tensión constante y el suelo va a generar como respuesta también una tensión del tipo uniforme en toda la superficie de la base. Decimos entonces que al dispositivo lo dimensionamos como un elemento rígido, no deformable, que genera una respuesta uniforme del suelo, y todo eso lo que nos permite es estudiarlo con un modelo de comportamiento que se llama de zona D o modelo de bielas y tirantes comprimidas, de bielas comprimidas y tirantes traccionados. Internamente la masa del patín va a tener bielas de compresión que cuando llegan al plano inferior, ahí se van a generar esfuerzos de tracción, por lo tanto la armadura de estos patines se va a estar dando en la cara inferior. ¿Cómo dimensionamos el patín, la superficie? Lo que nosotros estamos dimensionando en realidad cuando hacemos la determinación de dimensiones de una base es la cantidad de suelo en el que nos apoyamos, o sea, la superficie que nosotros necesitamos de apoyo sobre el suelo. Entonces, vamos a trabajar para determinar las dimensiones de la base con la carga que baja por el pilar y además con la tensión de dimensionado del terreno. Esta expresión es la que nos permite determinar las dimensiones en planta de ese patín. La altura va a estar condicionada por la condición de rigidez, y después de que nosotros tenemos esas dimensiones, ¿cómo distribuimos esa área que obtenemos? Bueno, lo que se busca generalmente, por ser una forma eficiente del dispositivo en cuanto a cantidad de material y también en lo que tiene que ver con las armaduras, porque nos da la misma disposición de armaduras en ambas direcciones, lo que se busca es lo que tenemos indicado en esta expresión, que es el mismo vuelo en ambas direcciones, que es lo que se denomina zarpas iguales. Eso es lo que nosotros llamamos base o patín en su forma típica, y es lo que vamos a ver ahora a continuación, en qué situaciones no podemos recurrir a esta forma. Terminando un poco el repaso, tenemos acá, para que se hagan una idea, de cómo es realmente la armadura. La armadura de nuestra base, vieron que es una parrilla, con hierros que van en las dos direcciones, con un determinado ritmo. Esos hierros, que obviamente tenemos que tener más recubrimiento, ¿verdad? Porque es un elemento que va a quedar enterrado y bastante expuesto. Aparte tienen un anclaje que se levanta en los cantos del patín en vertical, y acá estamos viendo en realidad cómo llega la armadura del soporte con patillas de apoyo a lo que sería la armadura
de la base y cómo incluso se mantiene el estribado, ¿verdad? Recuerden que el estribo en realidad nos está condicionando, nos está cortando la luz de pandeo de estas barras longitudinales, entonces es fundamental que en todo el desarrollo, hasta el inicio de esa armadura del soporte que va a estar comprimida, se prolonguen esos estribos. Acá tenemos de vuelta, ¿verdad? Ya un poco para que vean la referencia en un pozo donde está hecho ese patín, que bajó en profundidad, y bueno, acá ya lleno el patín y lo que sería el pilar de fundación, esperando que lleguen las vigas de fundación. Repasado sintéticamente el patín rígido que recibe esa carga centrada, bueno, vamos a ver ahora en qué situaciones es que no es tan directo el uso de estos dispositivos. Hay dos situaciones en que vamos a tener que buscar alguna solución alternativa, o dos tipos de problemas que nos generan la búsqueda de soluciones alternativas, que tienen que ver con cuando las bases están próximas y empiezan a tener interferencias de lo que son los bulbos de presiones, y después cuando nosotros tenemos soportes que bajan por medianeras, donde por cuestiones como bastante obvias, o sea, el patín no puede tener el mismo desarrollo hacia nuestro terreno y hacia el lado del vecino, porque nos quedamos sin terreno, y tenemos también que buscar entonces alternativas. Vamos a repasar un poquito primero qué es lo que pasa sobre un terreno cuando tenemos una base rígida que se apoya sobre el terreno. Cuando esa base, que es rígida, se apoya sobre el terreno, el terreno va a tener zonas que van a estar afectadas en formas diferentes. Las partículas de terreno van a tender a modificar sus distancias y también a modificar su posición. Lo que intenta impedir la modificación de distancias es la cohesión entre partículas, y lo que intenta impedir la modificación de posición es el rozamiento entre las partículas del suelo. Del conjunto de estos dos tipos de fenómenos surge lo que se llama elasticidad del suelo. Nosotros, cuando tenemos la base que empezó a ejercer una tensión sobre el suelo, decíamos que vamos a tener zonas distintas. Vamos a tener una zona que llamamos bulbo de presión, donde el terreno va a ceder, va a tener un asiento y va a tener una deformación del tipo permanente. Después vamos a tener una zona inerte, tenemos que ver este ángulo cómo se determina, o sea, alrededor de ese bulbo en el que el terreno no se va a ver para nada afectado, y vamos a tener otra zona entre la zona inerte y el bulbo de presiones que va a tener una deformación del tipo elástico. Cuando nosotros tenemos el bulbo toma esta forma, y nosotros tenemos que tener claro que nosotros tenemos exactamente en la superficie de contacto entre nuestro patín y el suelo una tensión equivalente a la tensión del suelo. De esa forma lo dimensionamos, ¿verdad? Como el bulbo se va abriendo, a medida que nosotros bajamos en profundidad, la superficie de afectación cada vez es mayor. Y si nosotros sabemos que tensión es fuerza sobre superficie, la fuerza es constante, y la superficie a medida que vamos bajando se va incrementando, lo que quiere decir es que la tensión a medida que vamos bajando va disminuyendo. ¿Hasta qué profundidad nos importa lo que esté pasando en el suelo? Bueno, hasta una profundidad equivalente a 2 veces la altura de la base, porque en ese punto o en esa altura la tensión que nosotros tenemos ya se redujo a un 10%. O sea que esa es la zona y la profundidad en la cual nosotros nos interesa hacer estudios, ¿sí? Se hace una simplificación para poder estudiar esa zona de terreno que se ve afectada, con ángulos desde nuestra base que se van abriendo a 30 grados. Acá tenemos un esquema, ¿verdad?, en donde vemos lo que estábamos planteando. Tensión es fuerza sobre superficie. A medida que va bajando el plano de estudio, ¿verdad?, la superficie va aumentando, la tensión va disminuyendo.
y siempre se está dando con esta lógica. Cuando nosotros tenemos bases que están muy próximas, cada una de ellas la vamos a dimensionar teniendo en este plano exacto, como decíamos, ¿verdad?, la tensión del suelo. Nosotros sabemos que empiezan a generar, a afectar el terreno, a generar una deformación sobre el terreno. Sabemos que a medida que vamos bajando, la tensión que va provocando esa base en el terreno va siendo cada vez menor por haber aumentado la superficie de afectación, pero también sabemos que si las dos bases están bastante próximas, hay un punto donde empiezo a tener interferencia de esos bulbos de presiones. O sea, la tensión bajó, pero llegó a un punto donde esas tensiones se superponen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, nosotros lo que tenemos que evaluar es que en este punto, a partir del cual se empezaron a superponer, no superen la suma de las dos tensiones lo que sería la tensión del suelo, sino se va a producir en esta zona, en este sector, la rotura del suelo y por lo tanto el hundimiento. ¿Sí? O sea que siempre tenemos que hacer esa verificación, tenemos que evaluar la superficie que nosotros tenemos en esta profundidad, en función de la superficie, la tensión, y evaluar que la suma de las dos tensiones no supere la tensión admisible del terreno con el cual estamos trabajando. ¿Qué pasa o qué soluciones tenemos si nos encontramos con este inconveniente? Bueno, una de las soluciones posibles, que obviamente se evalúa a nivel del proyecto de estructura, ¿verdad?, sería el plantearnos si no podemos distanciar las bases. O sea, lo que en realidad estamos haciendo es repensando el planteo de estructura y buscando que lo que se separe en verdad son los soportes, que son los que después nos generan ese dispositivo de fundación. A veces es posible, a veces no es posible en el proyecto. ¿Qué es lo que logro distanciando las bases? En el momento que las bases se separan, se empieza a dar la superposición de bulbos de presiones a una profundidad mayor, entonces las tensiones van a ser menores y quizás ahora sí no tengamos el problema de que superen la tensión del suelo, y también capaz que nos pasa ya que superamos la profundidad de 2 veces la dimensión de la base, que era la que estábamos estudiando, ¿verdad?, la que todavía nos daba valores de tensiones importantes para evaluar. Este podría ser un camino, no siempre es posible. Otro camino podría ser plantearnos un cambio de las proporciones de las bases. Nosotros decíamos que la forma como ideal, por un tema de eficiencia, por un tema de una respuesta de armaduras con una malla uniforme en ambas direcciones, era el plantearnos un patín con lo que llamábamos zarpas iguales, que es el mismo vuelo en las dos direcciones. Bueno, quizás tengamos que recurrir a un patín donde en la dirección en que pueden llegar a afectarse las bases no crezca tanto el patín y sí crezca en la otra dirección. Le damos la superficie que necesitamos, pero no con el mismo vuelo, sino que alargando en la dirección en que no voy a tener interferencia de bulbos. ¿Qué logro con esto? Y bueno, lo mismo que estábamos planteando hace un momentito, ¿verdad? Al cambiar las proporciones, la interferencia de bulbos también se va a empezar a dar en una profundidad mayor, entonces quizás podamos resolver con esta solución el tema de la interferencia de las bases. O sea, esos serían dos caminos posibles. Otro camino, cuando no hay forma de lograr ninguno de estos dos búsquedas que teníamos, es plantearnos, bueno, voy a tener interferencia de los bulbos, no los puedo separar, no puedo modificar sus dimensiones, puedo intentar unificar y decir, bueno, tengo dos pilares que están bajando, entonces los descargo en un único dispositivo de fundación.
Si nosotros recurrimos a ese camino, lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros necesitamos o vamos a buscar igual trabajar con un patín al que le llegue la carga en forma centrada. ¿Qué quiere decir? Que si las cargas de los dos pilares no son iguales, nosotros vamos a tener que buscar el centro de gravedad de la resultante de cargas de los dos pilares, ¿verdad? Y en función de ese centro de gravedad, con la suma ahora sí de las cargas, dimensionar y centrar la forma de nuestro patín. O sea, tenemos que buscar ese centro de gravedad y después tenemos que respetarlo, esas dimensiones cuando estén en la obra, para que realmente el patín funcione de la forma que buscamos. Bajarían los dos pilares, se unifican en un pilar de fundación único, que es el que va a trasladar la carga, que tenemos que darle forma habiendo posicionado y encontrado su centro de gravedad, y en base a ese pilar de fundación es que vamos a hacer el desarrollo de nuestra base en forma centrada, con un consumo importante de materiales, ¿verdad? De hormigón en el pilar de fundación, de armaduras, hasta por cuantías, etcétera, etcétera. Esos serían los caminos que podríamos tener. ¿Qué hacemos ahora en la otra situación que nos habíamos planteado, que es la de dispositivos en medianera? Bueno, vamos a ir analizando distintas situaciones y distintas soluciones. El primer tema que tenemos que analizar es, bueno, nosotros tenemos nuestro soporte que está pegadito al eje medianero de nuestro terreno. Primero que nada, hay una cuestión legal que en realidad nos permite, si queremos, crecer los 15 centímetros que corresponderían como al muro medianero del vecino, pero así como nos permite crecer, también permite al vecino invadirlos o picar nuestra estructura si nosotros los invadimos. O sea que en realidad podríamos contar con esa situación si tenemos la certeza de que no va a pasarnos de que en algún momento el vecino quiera construir y nos pueda estar afectando nuestro planteo de estructura, ¿verdad? Pero bueno, planteándonos la mejor de las situaciones, que es que contamos con esos 15 centímetros, si nosotros queremos desarrollar lo que planteábamos, ¿verdad? Una base al que el pilar le llegue, le traslade la carga en forma centrada, nosotros sabemos que hay una dirección en la cual estamos absolutamente condicionados, ¿sí? O sea, podemos crecer en la dirección perpendicular a la medianera solo 15 centímetros hacia un lado y hacia otro. Si además quiero mantener la condición de zarpas iguales, vuelvo a estar condicionado con esos 15 centímetros en la dirección paralela a la medianera. ¿Eso qué quiere decir? Que las dimensiones de mi base están totalmente acotadas. Es muy probable que solo lo podamos trabajar de esta forma si las cargas son muy bajas. Les diría que ya prácticamente nos planteamos una vivienda de un nivel y más nada, un segundo nivel con seguridad que no podemos trabajar por lo menos en estructura tradicional, con un patín con esa lógica, ¿sí? Si no podemos trabajar con las zarpas iguales, bien, o sea, podemos intentar crecer, estas serían, ¿verdad?, las dimensiones máximas que podemos tener. Decíamos, si no puedo mantener lo de las zarpas iguales, bueno, puedo intentar crecer en la dirección paralela a la medianera. O sea, en esta dimensión, en esta dirección, o sea, la perpendicular, tengo ancho de mi soporte más 15 centímetros más de cada lado, pero bueno, puedo intentar crecer en la dirección mismo del eje medianera. ¿Hasta cuánto? Bueno, lo permitido o lo lógico para lograr el comportamiento del patín es un vuelo que no supere 1 metro. O sea que en realidad 1 metro hacia cada lado más el ancho del soporte sería la dimensión máxima que puedo tener en la dirección paralela a la medianera. En este caso, perdimos la condición de zarpas iguales, no es demasiado crítico. Vamos a tener, como consecuencia de haber perdido esa condición, una armadura diferente en cada dirección, que lo obtenemos con estas expresiones.
Si nosotros no pudiéramos recurrir de ninguna forma a los dispositivos que vamos a mencionar después, bueno, un camino que podemos tener es decir, bueno, tengo mi pilar de la planta baja y voy a crecer con mi patín en forma paralela a la medianera. Sé que el máximo vuelo es 1 metro, pero en realidad necesito darle más, o sea, supera el vuelo de 1 metro en relación al soporte de planta baja. Entonces lo que puedo hacer, que es lo que tenemos representado acá, es ensanchar mi pilar de fundación. Cuando tengo conocida la dimensión de esa base, descuento el metro de vuelo en cada dirección y ahí tengo cuál es el largo máximo que tendría que tener el pilar de fundación para que la carga al patín se traslade, logrando que el patín no supere el vuelo admisible. Para ese pilar de fundación, en función de la dimensión de esta base, perdón, de la dimensión del soporte, de la dimensión de la base y de la altura, tengo que lograr para el traslado de carga que se respete este ángulo de 60 grados, ¿sí? Para lograr el correcto funcionamiento también del pilar de fundación. Si no puedo ir por ese camino, yo puedo recurrir en primera instancia, cuando todavía las cargas no son muy elevadas, a una base excéntrica. Si todo lo que estábamos hablando de patín centrado, rígido, etcétera, etcétera, me lo olvido. Voy por otro camino, me planteo que la carga le va a llegar descentrada. ¿Cómo va a responder el terreno a una carga descentrada? Bueno, el terreno la única respuesta posible es una descarga del tipo triangular. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros seguimos con la dimensión paralela, perdón, con la dimensión perpendicular a la medianera totalmente condicionada, ¿sí? ¿Por qué? La resultante de cargas que baja por el soporte tiene que estar en el centro, o sea, el suelo va a generar una reacción igual y contraria, cuya resultante tiene que estar coincidiendo con la línea de acción de las cargas aplicadas. ¿Y dónde se dan de mi carga triangular? A 1/3 de la zona donde tengo la máxima tensión. O sea, tengo la carga, va a ser descentrada, el terreno genera una respuesta triangular. Esta dimensión, la que llamamos B, sigue condicionada porque la carga tiene que caer en el baricentro del triángulo, que está a 1/3 de la zona de máxima tensión. Si esta distancia la conozco, lo más que puedo crecer en la dirección, o sea, hacia mi terreno en dirección perpendicular a la medianera, es 2 veces más esa distancia. ¿Se entiende? 1/3 sería de la carga hasta el extremo y 2/3 en la otra dirección. ¿Podría yo intentar hacer crecer más la base en la dirección perpendicular a la medianera? No, no hay forma. ¿Por qué? Porque lo que nos estaría empezando a pasar es de este tipo. O sea, el suelo ejerce una presión que no va a ser uniforme, va a ser triangular, pero llega un punto, que es esta línea que tenemos punteada acá, en el cual el suelo en realidad empezaría a estar traccionado. O sea, yo comprimo un sector, pero hay una zona donde la base se empieza a levantar y el suelo a tracciones no va a responder. Entonces, no me sirve crecer, no gano nada creciendo en la dirección perpendicular a la medianera, porque en esa dirección todo lo que crezca de la base no trabaja. ¿Cómo se estudian estos dispositivos de fundación? Bueno, estos dispositivos se estudian como losas, como ménsulas a flexión. Serían 4 lositas, las dos que están en esta dirección serían iguales, esta es distinta y esta es distinta, algunas con carga triangular o trapezoidal, algunas con una carga uniforme, y se estudian como losas, como ménsulas a flexión. Hay una ficha de dispositivos de fundación que ustedes pueden leer, que les conviene leer, en donde esta base, este tipo de bases excéntricas está desarrollado bastante bien, están desarrollados también los otros dispositivos de fundación.
Lo que también tenemos que ser conscientes es que como seguimos con un lado condicionado, tampoco son posibles de utilizar cuando tenemos cargas importantes. Capaz que una vivienda de 2 niveles todavía son posibles de aplicar, pero ya si las cargas son más importantes, tampoco es este el camino al que nosotros podemos recurrir. En cualquiera de las situaciones que nosotros estábamos planteando recién, tanto si sigo pensando en mi base centrada, ¿verdad?, o en esta base excéntrica, tenemos que ser conscientes que capaz que nos ayuda la posición del soporte en relación a la medianera. No quiere decir que nosotros sí o sí tengamos que poner los soportes que están sobre la medianera en forma perpendicular. No, va a haber un montón de cuestiones de diseño que siempre van a estar primero. Pero si me es indistinto, si yo tengo el muro de la medianera, pero también tengo de repente un muro perpendicular, que pueda dejar el soporte contenido o no, y no me molesta tener un ritmo de pilares. Si el soporte está perpendicular a la medianera, me va a facilitar, ¿por qué? Porque la resultante de cargas se corre más de lo que sería el eje medianero. O sea que estaría condicionándome un poco menos la dimensión en la dirección perpendicular a la medianera. O sea, me sirve más para cualquiera de los dos dispositivos que estábamos planteando antes, la situación, el que estamos planteando acá, ¿verdad?, con el pilar perpendicular a la medianera, que con el pilar paralelo a la medianera. Repetimos, tampoco es que tengamos que obligarnos a buscar que los soportes estén perpendiculares. No, pero si me es indistinto, es preferible ponerlos de esta manera porque nos ayuda a correr la resultante de cargas de ese eje y nos permite un poquito más de crecimiento en la dimensión perpendicular a la medianera, que es la que tenemos acotada. Bueno, ¿qué hacemos cuando las cargas son importantes y ninguno de los caminos que estábamos planteando hasta ahora lo podemos utilizar? Bueno, inevitablemente vamos a tener que asumir que vamos a tener nuestro soporte que está bajando por la medianera y que el patín que va a hacer su dispositivo de fundación no va a estar centrado, o sea, no van a coincidir los ejes del soporte con el eje de mi dispositivo de fundación, con el eje de la base que se apoya el suelo. O sea, vamos de alguna forma a tener acción y reacción no colineales, o sea, van a estar desfasados. Eso ya nos hace pensar que si yo voy a tener dos fuerzas que van a estar desfasadas, de alguna forma va a haber un momento, o sea, va a tender a girar nuestra estructura y de alguna forma voy a tener que generar un momento igual y contrario que nos permite equilibrar al momento activo, ¿sí? Los caminos los vamos a plantear ahora acá muy sintético como para visualizarlos y ahora después los vamos a desarrollar, pero los caminos que tenemos son los siguientes, o sea, lo que llamamos alternativa 1, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos el pilar que está bajando por la medianera con su carga centrada y decimos, bueno, ese pilar va a descargar en una ménsula. ¿Tá? Yo voy a generar acá un elemento que quiero que sea rígido. Ahora después vamos a ver por qué. Y que canalice de alguna forma la carga hasta el patín. Y me voy a pegar a la medianera, pero no voy a invadir la medianera, y voy a buscar la forma de que a este pilar de fundación y a esta base le llegue la carga centrada. ¿Para qué? Para tener la respuesta centrada en esta base. ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, de alguna forma yo tengo un giro que en este caso sería antihorario. Esta barra que tenemos tendería a girar, a moverse. Quiere decir que si acá estoy generando una ménsula, me voy a tener que vincular de alguna forma a algún elemento interno que genere una carga hacia abajo, que junto con la reacción del suelo logren equilibrar ese momento activo que nosotros tenemos. Y es como si tuviéramos una barrita que funciona como una palanca, una carga en una punta, un apoyo, esa barrita tiende a girarse y nosotros generamos
un momento igual y contrario, haciendo que baje la barra con una carga en el otro extremo. Este sería un camino. Otro camino es decir, bueno, tengo mi pilar y de alguna forma me ensancho, que en realidad me estaría ensanchando a nivel de lo que sería el pilar de fundación, ¿para qué? Para que a la base le llegue la carga en forma centrada. También tengo acción y reacción no colineales, sigo teniendo un momento, tiende a girar, pero cuando tiende a girar tengo una fuerza de tracción en este punto que la tengo que contrarrestar, la voy a contrarrestar acá con una vía de fundación. Y a nivel de la cara inferior, que no tengo vínculo, el momento me lo va a estar generando una fuerza horizontal dada por la fricción sobre el suelo. O sea, esta barrita, este pilar también tiende a girar, lo voy a agarrar con un tensor en la parte superior y la base voy a generar la otra fuerza horizontal, que es parte del momento, resolviéndola por rozamiento entre la superficie de contacto entre la base y el suelo. Estos son los dos caminos que nosotros tenemos para buscar alternativas a la solución de fundaciones sobre medianeras. Vamos a tratar de desarrollar despacio la situación 1, la alternativa 1, que era lo que habíamos planteado como una vía con una ménsula. ¿Cuál es la forma que toma el dispositivo? Bueno, la forma es la que nosotros tenemos graficada acá. Tengo el pilar de la medianera, hago que descargue sobre una ménsula, vean, miren, presten atención a las proporciones de esta ménsula, es prácticamente cuadradita, ¿sí? La carga del soporte llega a la punta de esta ménsula y yo me voy a correr con un pilar de fundación y un patín. Acción y reacción que no están en una misma línea de acción. Decíamos que esto genera un momento, lo tengo que contrarrestar con un momento igual y contrario, por lo tanto, esta vía en ménsula o la ato o la prolongo hasta llegar a un nuevo soporte, o en realidad esto giraría, ¿sí? Entonces me vinculo, la vía en ménsula se prolonga, se une a un soporte interno de la estructura, que es el que cuando esto tiende a levantarse me va a generar la carga que logre equilibrarlo. Si lo queremos representar a nivel esquemático, tenemos una viga, la ménsula, una fuerza en la punta de la ménsula, que nos va a generar sobre el patín una carga del mismo valor, pero aparte tengo un momento que va a ser la fuerza por esta distancia, F por E, que también se va a descargar en los dos vínculos que tenemos, que son el pilar de fundación y el pilar interno al cual nosotros nos estamos vinculando. O sea que va a generar un incremento de la carga, ese momento sobre el pilar de fundación que nosotros estamos tratando de diseñar, un incremento que va a valer ¿cuánto? Bueno, el valor de momento, que es fuerza por distancia, F por E, sobre la luz entre los vínculos, que quiere decir que voy a tener una carga total mayor sobre el pilar de fundación, no es solo la carga que baja por el pilar, sino que es la carga del pilar más el efecto del momento, y sobre el pilar interno al que me vinculo voy a tener ahora una fuerza ascendente, o sea, este punto va a tender a levantarse, y este es el efecto que le está provocando el dispositivo de fundación, una fuerza hacia arriba, una fuerza ascendente, cuyo módulo es igual, ¿verdad? Porque son los dos que forman parte del mismo momento, cuyo módulo es F por E sobre L. Ahí tenemos el planteo de qué es lo que está pasando a nivel del dispositivo, y acá tenemos que empezar a plantearnos un poco algunas condiciones de viabilidad de este dispositivo. La primera de todas, en realidad, tiene que ver con lo que les estaba tratando de hacer ver recién, con las proporciones que tiene esta ménsula, ¿sí? Nosotros no podemos permitir que esa ménsula sea una ménsula que trabaje a flexión. ¿Por qué? Los elementos a flexión, las vigas, las ménsulas a flexión, son elementos deformables. Si esto fuera una ménsula a flexión, por la carga que tiene del soporte, la punta de la ménsula tendría un descenso. Si yo le permitiera flexarse, curvarse, la punta de la ménsula baja.
Si la punta de la ménsula baja, lo que está bajando es la base de un soporte que pertenece a una estructura. ¿Qué quiere decir? Que tendría un asiento toda mi estructura en ese punto. Con lo cual pasaríamos a generar un montón de patologías y de fisuraciones en otros elementos estructurales, ¿verdad? Baja el soporte, descienden las vigas, puedo tener deformaciones también en las losas, fisuración en las losas. Entonces, es condición fundamental para que se pueda aplicar este dispositivo que esta ménsula que nosotros tenemos acá, que es la que va a recibir la carga del soporte, sea un dispositivo rígido. O sea, no podemos permitirle la deformación, no podemos permitir que trabaje a flexión, tenemos que trabajar con el modelo de comportamiento que se corresponde a una viga alta, ¿sí? Para que sea un dispositivo rígido, para que trabaje como una viga alta, lo que necesitamos es que se cumpla la relación que tenemos acá entre altura y luz, que la altura de la ménsula sea mayor o igual a la luz que tiene a salvar. De esa forma nos garantizamos que sea indeformable la ménsula, que no descienda este punto, que no generaría descensos no deseados en otras partes de la estructura. O sea que esa es condición fundamental para lograr la viabilidad de este dispositivo. Vamos a repasar un poco el tema del equilibrio, ¿verdad? Nosotros decíamos que tenemos la carga que baja por el pilar de fundación, que cuando llega a esta ménsula en realidad se va a canalizar por una biela comprimida. Cuando estudian un poquito de vigas altas van a entender un poco más lo que es el funcionamiento, de forma de llegar centrada al pilar de fundación y obviamente centrado también a lo que sería el patín. Para dimensionar esta base nosotros teníamos el efecto de la carga más el efecto del momento, o sea que cuando nosotros tengamos que hacer la determinación de la superficie de este patín, lo vamos a obtener con esta expresión, con la suma de las dos fuerzas hacia abajo, la que está provocando la carga y la que está provocando el momento que se genera por el desfasaje de fuerzas. ¿Qué es lo que pasa con el pilar interno? Bueno, el pilar interno va a tener una carga hacia abajo, que la podemos llamar F', y va a tener una carga hacia arriba, o sea, la carga hacia abajo se le va a restar la componente que estaba provocándonos el momento, ¿sí? ¿Qué cosa importa en realidad de lo que estamos planteando en este momento? Nosotros tenemos una fuerza F' en este pilar interno al cual nosotros nos vinculamos para lograr el equilibrio del dispositivo. Tenemos una fuerza F' hacia abajo, pero tenemos una componente que tiende a levantarlo que vale F por E sobre L. Entonces, acá aparece la segunda condición necesaria que tenemos que verificar para ver si es viable o no es viable este dispositivo, que tiene que ver con esta expresión que nosotros tenemos acá abajo, ¿sí? Se tiene que dar que la carga que baja por el pilar de fundación supere la componente que tiende a levantarlo. ¿Por qué? Porque si no, en este punto, en realidad, la estructura tendría una fuerza hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos que hacer una aclaración. Esto es algo que nosotros tenemos que verificar, obviamente, para ver si es viable o no, pero si nosotros llegáramos a la conclusión de que la fuerza que nosotros le estamos trasladando al vincular el patín medianero con este pilar interno no supera el valor que trae de carga nuestro pilar, y ese punto tendería a levantarse, en realidad tenemos soluciones posibles. Lo que no tendríamos más es un pilar de fundación comprimido y una base que trabaje por bielas y tirantes. O sea, si ese punto se tendiera a levantar, nosotros lo que tendríamos que hacer para que no tenga un movimiento en nuestra estructura es lograr el equilibrio. ¿De qué forma? Generando carga. O sea, mi dispositivo de fundación en ese punto deja de ser un patín y lo que va a hacer es una masa que genere la carga que necesito para lograr que ese punto no se levante. A eso le llamamos muerto de hormigón, y en realidad está dado por una mezcla de ciclopio y hormigón equivalente a la cantidad de carga que necesito para contrarrestar ese efecto que tiene
esa fuerza hacia arriba. Y obviamente las armaduras de mi pilar se van a tener que meter en toda la masa, van a tener un anclaje importante porque en realidad una zona que va a estar traccionada, en realidad va a estar más trabajando como un tensor. Entonces, esto es una condición que tenemos que verificar para ver si es viable o no, o por lo menos para ver cuál es mi camino de resolución de la fundación en esta zona, ¿verdad? Porque decíamos que si tenemos si la fuerza F' no lo supera, bueno, puedo tener un camino con un muerto de hormigón para resolver esta situación. Vamos a tratar de analizar un poco el comportamiento y ver, por lo menos lo nuevo, que es nuestra ménsula, cómo haríamos para hacer la determinación, las verificaciones, ¿verdad? El dimensionado de esa ménsula. Bueno, para eso tenemos que analizar un poquito cómo es el comportamiento. Nosotros decíamos que es un elemento rígido, que cuando llegamos a este nodo, la carga se va a descomponer, la carga que está bajando, ¿verdad? La fuerza F, que es esta roja que tenemos acá, en una que comprime una biela de compresión que une estos dos nodos, de forma de que llegue centrado, diríamos, al pilar de fundación, y una fuerza horizontal de tracción que está en la cara superior. ¿Eso qué quiere decir? Que en este plano superior de la ménsula y de la viga que termina como oficiando como vínculo, voy a tener la armadura principal resistente de el dispositivo horizontal de fundación. La biela comprimida en realidad vuelve a descomponerse, se descompone en una vertical que llega centrada a este pilar para generar una fuerza de compresión, y en otra fuerza de compresión que une este nodo y el nacimiento de este pilar, o sea, en esta dirección, que en realidad no es necesario verificarla porque es muy chica en relación a la masa de hormigón que la va a estar resistiendo. O sea que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es ver cómo verificamos la biela de compresión y cómo obtenemos la armadura traccionada principal que está en la cara superior del dispositivo. Vamos a ver cómo llegamos a las expresiones que nos permiten verificar la biela de compresión y que nos permiten después obtener las armaduras. Las verificaciones de las bielas de compresión todas tienen un poco la misma lógica, ¿verdad? Yo voy a tener una fuerza de compresión acá en la dirección AC, las compresiones las resiste la masa de hormigón, entonces yo voy a tener una tensión de compresión que va a ser fuerza sobre superficie perpendicular, ¿sí? Tensión es siempre fuerza sobre superficie. Tengo que calcular la tensión que provoca la biela, la tengo que comparar con el material que la va a estar resistiendo, que va a ser el hormigón, y tengo que aplicar, cuando nos metimos acá en lo que es el proceso dimensionado, los coeficientes de seguridad, o sea que voy a verificar la tensión sobre la biela de compresión, compararla con la tensión del material, que es el hormigón, en adecuadas condiciones de seguridad, o sea, mayorando acciones, minorando resistencias de los materiales. Vamos a poner acá un poco las expresiones para trabajar y las vamos desarrollando. Nosotros vamos a partir de esto, ¿verdad? Yo sé que tensión es fuerza sobre superficie, la tensión del material tiene que ser superior a la tensión actuante, que es la fuerza sobre la sección de la biela. La fuerza la voy a obtener de esta descomposición. Yo tenía la carga vertical, que era la que bajaba por el pilar, la horizontal de tracciones, que la vamos a ver después, cómo nos condiciona la armadura, y la comprimida sobre la biela. Acá tenemos un esquema de lo que sería mi composición vectorial, y a este ángulo nosotros lo podemos llamar beta, ¿sí? Es un ángulo X, que lo llamo beta. Mi incógnita en realidad es la hipotenusa, ¿sí? Y yo sé que coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa.
cateto adyacente que conozco, que es la fuerza que está bajando, ¿verdad? La hipotenusa es mi incógnita, y entonces yo puedo despejarla a la hipotenusa como el cateto adyacente sobre coseno de beta. ¿Ah? Por acá tengo en realidad lo que sería el valor de fuerza que nosotros queremos obtener. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la superficie perpendicular? Bueno, la superficie de aplicación de esa fuerza es la superficie perpendicular, que sería la que tenemos acá indicada en rojo, que también puedo obtenerla en función del coseno de beta, y en función de la sección de mi soporte, ¿verdad? Esta sección, que sería la superficie donde trabaja la biela, que es mi hipotenusa, es A por B, que es la sección del soporte, por coseno de beta. De esa forma tengo tanto la fuerza como la superficie, ahí en función de valores que puedo conocer. En el caso de mi fuerza, el cateto adyacente lo conozco, porque es la fuerza vertical que está bajando por el soporte, y en relación a la sección, AB también lo conozco, son las dimensiones acá en el nacimiento de lo que sería el soporte, ¿verdad? Es la sección del soporte. Si yo sé que tensión es fuerza sobre superficie, trabajo ahora con los valores que obtuvimos, ¿verdad? La fuerza es F por 1 sobre coseno de beta, la superficie es A por B por 1 sobre coseno de beta, se van los cosenos de beta. Eso quiere decir que la tensión en la biela comprimida es igual a la tensión en el nacimiento del soporte, ¿sí? Llego a la conclusión de que la tensión sobre el hormigón que está provocando la biela inclinada dentro del elemento rígido, dentro de mi ménsula rígida, es igual a fuerza sobre, a la fuerza de la carga vertical que está bajando sobre la sección del soporte. Tengo que aplicar los coeficientes de seguridad, y tengo que compararla con la tensión del hormigón, ya minorada. O sea que si incremento el valor por 1,6, esa fuerza sobre sección mayorado tiene que ser menor o igual a la tensión de diseño del hormigón con el que estemos trabajando. Obviamente, si es tensión de diseño, ya es la tensión característica aplicado el coeficiente de seguridad de minoración del hormigón. O sea que de esta forma, en realidad con esta expresión, nosotros hacemos la verificación de lo que sería la biela comprimida. ¿Qué puedo hacer si no estoy logrando verificarlo? Bueno, de alguna forma tengo que incrementar sección, incrementar altura, porque nos baja un poquito el módulo de la fuerza, o incrementar la sección de encuentro, ¿verdad?, de llegada, con lo cual también estaría aumentando la superficie de afectación en la biela. ¿Cómo hago ahora con la fuerza de tracción, ¿verdad? Tenemos aparte que llegar a la expresión para obtener las armaduras. Teníamos acá la misma composición vectorial que estábamos planteando antes. Ahora lo que queremos obtener es la fuerza horizontal. Puedo plantearme un triángulo con la composición vectorial, ¿verdad? Con la fuerza horizontal, que es mi incógnita, la fuerza de la biela y la carga que baja por el soporte. Y puedo plantearme un triángulo acá a nivel geométrico y tratar de trabajar con semejanzas de triángulos. ¿Qué sería un triángulo semejante? Bueno, la distancia que tengo entre el nodo donde se da la descomposición, entre vertical y inclinada, y este punto que es ya la dirección donde tengo la carga que baja por el pilar de fundación. Ahí tengo entre estos dos nodos una distancia, una dimensión AB, que en realidad es la excentricidad de cargas, o sea que es un valor que ya conozco. Y la descomposición en altura en realidad se da en este otro nodo. Esta sería la altura útil, ¿verdad?, de centro de gravedad de las barras traccionadas a cara inferior.
Esta distancia en realidad es una distancia que la podemos tomar como el 85% de la altura útil, la distancia donde se dan los nodos de descomposición. O sea que en realidad tengo ahora como los dos triángulos como para poder trabajar con la semejanza de triángulo. Yo puedo decir que la fuerza horizontal, que es mi incógnita, es a la fuerza vertical, que es la que conozco que baja, la carga que baja por el soporte, igual que AB, que es mi excentricidad, es igual a BC, que es el 85% de la altura útil, que es un dato que también puedo sacar, ¿sí? Me planteo la igualdad, ¿verdad? La misma relación entre H y F tengo que entre excentricidad y el 85% de la altura útil. Mi incógnita es la fuerza horizontal, la puedo despejar en función de valores conocidos, y cuando tengo una fuerza horizontal, ¿cómo hago para determinar armaduras? Siempre con nuestra fórmula, que es como la esencia, tensión es fuerza sobre superficie. Yo lo que estoy intentando obtener es la superficie y la sección de acero, que va a ser fuerza sobre tensión. ¿Tensión de quién? Del acero, porque las tracciones las va a estar resistiendo el acero. Acá obtuve el valor de la fuerza horizontal, entonces trabajo con esta expresión, área de acero, es fuerza mayorada, porque estoy en el proceso dimensionado, sobre tensión de diseño del acero. El H la obtuve acá en función de valores conocidos, o sea que puedo decir que el área de acero, o puedo llegar a que el área de acero que necesita la armadura principal de este dispositivo, que es la que va colocada en la cara superior, la obtengo con esta expresión, que nos dice que es la fuerza por la excentricidad sobre el 85% de la altura útil, sobre la tensión del acero, mayorada por el coeficiente de seguridad de 1,6. Con eso nosotros obtenemos la expresión que nos permite determinar las armaduras principales. ¿Cuál es la forma que toman estas armaduras? Bueno, esas armaduras principales, la fuerza de tracción que están resistiendo es una fuerza constante en todo el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad las armaduras van a tener también que ser constantes y continuas, abrazando el pilar de la medianera que estamos estudiando con el pilar interno al cual nos estamos vinculando. Es una armadura que tiene que ser continua y que tiene que abrazar las armaduras de los dos pilares. Están resistiendo generalmente fuerza de tracción importante, generalmente se disponen en varias capas de barras más finas, para controlar un poco lo que son las deformaciones, o sea, si las barras son más finas y pongo más cantidad, la fuerza de tracción sobre cada barra es un poquito menor, entonces logro controlar un poco mejor los alargamientos. Hay dos maneras de disponerla. Acá tenemos el corte, con lo que les planteaba, ¿verdad? Con varias capas finas, siempre en la cara superior, con una forma de este tipo, abrazando las armaduras de los dos soportes. Esta sería mi armadura principal. Ahora vamos a ver, en realidad en algunas imágenes, hay veces que no es posible desarrollarlo de esta forma, y se colocan como muchos hierritos que van por la cara superior y que se anclan en los cantos. ¿Por qué no siempre podemos hacerlo de esta manera? O sea, si nosotros tenemos que razonar que tenemos largos máximos de armaduras, nosotros acá tenemos nuestro soporte, nos vinculamos a un soporte interno, o sea que tenemos una distancia fija entre soportes, que la armadura los tiene que envolver a los dos, o sea que hay veces que por un tema de dimensión mismo de los largos recurrimos a la otra forma, que la vamos a ver ahora en las imágenes. Esa sería mi armadura principal. Va a ir una armadura secundaria que va en la cara inferior, que se proporciona en relación a la armadura principal, es un 10%, y después nuestra ménsula corta, se llama, la ménsula, cuando tiene comportamiento de vida alta se le llama ménsula corta. Va a tener también un estribado vertical y un estribado horizontal. Cuando se hacen ensayos se ve que la fisuración que tiene es prácticamente vertical. Quiere decir que el único estribo que va a ser como resistente y va a estar cosiendo fisuras es el estribado horizontal, y el estribado vertical es inoperante, se coloca solamente para
pues si no tendríamos mucha masa de hormigón sin hierro y tendríamos fisuras. Esta sería la forma de estribos, de anillos cerrados. Los estribos, tanto los verticales como los horizontales, aunque unos estén realmente cosiendo fisuración y otros no, se proporcionan como un 25%, el total, ¿verdad?, de estribos en cada dirección de lo que sería el área de acero de la armadura resistente que coloco. Y vamos a ver una imagen acá donde lo vemos junto con el resto de las armaduras de los dispositivos. Lo único que teníamos en el gráfico anterior era la armadura de la ménsula corta o sea, del dispositivo horizontal. Nos faltan las armaduras de soportes y nos falta la armadura del patín. La armadura del soporte, en realidad fundamental que presten atención, llega hasta la cara inferior de lo que sería la ménsula, y ahí se hacen las patillas. La armadura del soporte de fundación llega hasta la cara superior, o sea, en la altura de este dispositivo se cruzan las dos armaduras. Después tenemos acá la llegada con las patillas del patín y la parrilla. No se ve mucho, están unos puntitos ahí medio chiquititos. Acuérdense siempre que el patín es una parrilla con armadura en ambas direcciones. Y bueno, otra cosa que en realidad es importante aclarar, que esto además es una viga que tiene que llevar de alguna forma estribados, ¿verdad? O sea, esta viga puede tener comportamientos diferentes según si tiene cargas verticales o no, y según sus proporciones. O sea, la ménsula es rígida, se comporta como una viga alta, pero este tramo quizás no, va a depender de la relación que tiene la altura y la luz. Para que una viga con un doble vínculo sea una viga alta, tiene que tener de altura la mitad de la luz, por lo menos, o sea que capaz que es viga alta o capaz que no, depende de sus proporciones. Si se comporta como una viga común y tiene un muro encima, va a tener flexión. Si se comporta como viga alta, va a tener internamente bielas y tirantes. O sea, va a variar el comportamiento en función de las cargas que pueda estar recibiendo y de las proporciones que tenga este sector entre apoyos, ¿verdad? Para que lo ubiquen más o menos en planta, como sería una planta con estos dispositivos, vemos, acá tenemos lo que serían los pilares que bajan por la medianera. Vamos un poquito para atrás. Miren, por ejemplo, vamos a analizar este de acá, el que vincula el pilar 16 con el pilar 17. El dispositivo, yo tengo en este caso una situación particular, que es el pilar de la medianera y el pilar 17 al que me estoy vinculando, que están como un poquito desfasados, o sea, en planta. Si yo tiro una perpendicular a la medianera, no me encuentro con el centro del pilar 17. ¿Cómo resuelvo este dispositivo? Bueno, nosotros para lograr el dispositivo tenemos que trazar un eje que va a estar dado por el centro del pilar medianero y el centro del pilar al cual me vinculo. Esa es la dirección de mi dispositivo y todo tiene que quedar centrado en relación a esa dirección. O sea, el patín se va a centrar con ese eje, el pilar de fundación también se va a centrar con ese eje. Si se cuestionan, por ejemplo, ¿por qué no arranco perpendicular a la medianera y después me quiebro? O sea, no, tengo que tener una dirección única. Si yo quiebro el dispositivo, aparte le genero torsión. A un dispositivo que ya tiene un montón de complejidades, no le puedo generar otro tipo de esfuerzos que lo compliquen todavía más. Por eso es que tengo que trazar esa recta que nos marque la dirección y todo se va centrando en relación a ese eje del dispositivo. Tenemos acá una situación como medio particular, que no es la ideal, pero está bueno a veces planteárselo. ¿Qué pasa cuando yo tengo la doble medianera? Yo acá tengo el pilar 16 que se vincula al 17, tengo el pilar 24 que también se vincula al 17, ambos generando esfuerzos hacia arriba sobre el pilar 17, entonces ojo con
tengo que ver que realmente la carga del pilar 17 contrarreste las dos que le provocan los dos dispositivos medianeros que están como vínculos, ¿no? que la contrarreste y que no se levante, pero aparte tenía el pilar 23, sería un tercero para vincular, porque este 17 es el pilar más cercano, pero además que se empezaría a cruzar con un montón de vías de fundación, entonces bueno, se optó por vincularlo a este dispositivo y en realidad la carga hacia arriba se la está generando acá al dispositivo que vincula el pilar 24 y el pilar 17. O sea, esto es un punto complejo. Las solicitaciones de este dispositivo de vínculo entre estos dos también van a estar bastante complejas con este esfuerzo hacia arriba que provoca el vincularme allí con lo que sería el pilar 23. Cuando tengo este sistema de fundación de corrernos con una ménsula corta, es súper común, es el más utilizado porque es aplicable en todas las situaciones. Yo me condiciono un poco ahí con las dimensiones, ¿verdad? Verificando la condición de rigidez, tengo alternativas si el punto al que me vinculo se tiende a levantar, pero siempre tengo una forma de resolverlo. Y es aplicable a patines y es aplicable también, o es el único aplicable cuando el dispositivo de fundación que yo tengo es con pilotes. ¿Sí? Si yo tengo los pilares que están bajando ahí por la medianera, el pilote no puede ubicarse centrado por el mismo motivo, ¿verdad? Hay parte de terreno, o sea, del otro lado ya no es más mi terreno. Si esto estuviera construido, si los linderos estuvieran construidos, hay además una condición de fabricación del pilote. La pilotera no puede arrimarse y no podría construirlo más cerca tampoco de lo que sería la medianera. Hay una distancia, hasta para que trabaje la misma máquina pilotera, ¿verdad? Hay una distancia entre 60 y 65 centímetros si es un pilote perforado, o cerca de 1 metro si es un pilote donde tengo que hincar una camisa, porque el terreno puede ser desmoronable o puede llegar a tener agua. O sea, nunca vamos a estar más cerca que eso de la medianera. O sea que siempre vamos a tener un desfasaje también entre el pilar de la medianera y el pilote. Con estos dispositivos, en el cual nosotros generamos una especie de ménsula corta, por ejemplo acá una zona que sería el cabezal y después un vínculo al pilar interno, con este tipo de dispositivos resolvemos estas situaciones también de fundación de medianera con pilotes, ¿sí? Algunas imágenes para que tengan una idea de que tienen mucho consumo de hormigón, tienen mucho consumo de armaduras también, y hasta de las proporciones que se obtienen. Acá tenemos, por ejemplo, la armadura del dispositivo. Ven acá lo que les estaba planteando hace un ratito, que a veces no se ponen en capas finas, porque no nos dan incluso el largo de las varillas, que se pueden colocar sobre la cara superior anclándolos en el canto del dispositivo. Acá ven cómo se encuentran dos llegando a un cabezal de 3 pilotes triangular, el mismo encuentro. Acá en realidad también, hasta para que tengan una idea de escala en relación a un ser humano, de anchos, o sea, son dispositivos que tienen mucho consumo de hormigón y mucho consumo de armaduras. Acá tenemos de vuelta un dispositivo, ahora llegando, esto es en realidad un edificio en altura, donde el terreno era roca. Está fundado, más allá de que es un edificio en altura, con pilar y patín, y fíjense que el patín no baja prácticamente nada, porque en realidad está la roca ahí nomás, y este es el dispositivo de fundación del que estábamos hablando. Acá está un poco más denso, que es la zona que va a tener después la ménsula corta. Acá está el otro patín de la medianera, y este es el patín interno al que nos vamos a vincular. Bueno, vamos a pasar al último dispositivo, que es el que estábamos planteándonos al principio, ¿verdad? El otro camino, ¿verdad? Otra solución de dispositivos medianeros, el que planteamos que, bueno, teníamos una carga que bajaba por la medianera, y lo que íbamos a hacer es ensanchar el pilar de fundación
para que la carga al patín no llegara en forma centrada. Ahí se da también un desfasaje entre acción y reacción, un momento que nosotros tenemos, un momento en este caso, por cómo tenemos graficado el dispositivo en sentido antihorario, y lo íbamos a contrarrestar atajando, agarrando de este nudo superior al pilar de fundación para que no girara, y generando fricción, rozamiento en la superficie de contacto entre la base y el suelo. Esto que tenemos a nivel esquemático, ahí tenemos el momento activo, el momento reactivo. Vamos a tratar de verlo ahora en la forma real, ¿sí? Esta sería la forma que toma el dispositivo. Nosotros tenemos el pilar de la medianera, nos ensanchamos con un pilar de fundación, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estimar esta base, cuando sabemos las dimensiones que necesitamos, sabemos dónde está el centro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir para atrás y ensanchar esto de forma de lograr ese mismo vuelo en las dos direcciones. O sea, lo que estamos buscando nosotros, que lo buscamos en el dispositivo que vimos recién y que lo buscamos en este, es que a la base, a la carga, al patín, perdón, le llegue la carga centrada y que lo podamos a ese patín dimensionar en la forma típica. En los dos dispositivos, en el que acabamos de ver recién corrido con la ménsula corta y en este, el patín lo logramos dimensionar como un elemento rígido que se comporte por hielas y tirantes, que se apoye en el suelo y que genere en el suelo una respuesta uniforme. Tenemos acá entonces nuestro pilar de la medianera, nuestro pilar de fundación ensanchado, nuestra base a la cual le logramos hacer llegar la carga en forma centrada. La acción y la reacción generan un giro, o sea, este pilar tendería a girar en esta dirección. ¿Quiénes lo impiden? El arriostramiento en el nudo superior, a través de una vía de fundación o de una arriostra, y el rozamiento en la superficie de contacto entre la base y el suelo, generando fricción en el suelo. Vamos a tener entonces un momento dado por las fuerzas actuantes, que va a ser F por E, que es la excentricidad, el desfasaje entre acción y reacción. Eso nos va a provocar un momento que es F por E, y lo vamos a contrarrestar con un momento igual y contrario dado por las fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales, que son de tracción sobre esta viga, ¿verdad? O sea, le provoco tracción, reacciona con una igual y contraria, y de rozamiento en la superficie de contacto. El momento equilibrante va a ser H, que es la fuerza horizontal, por la altura de lo que sería el dispositivo. Acá vale la pena prestar atención un momentito a cómo se está trabajando con la altura, ¿verdad? Esta fuerza horizontal que estamos planteando está en el medio. ¿Qué quiere decir? Nosotros acá vamos a disponer una viga o una riostra que va a estar traccionada, va a estar funcionando como un tensor. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las armaduras, las que coloque en la cara inferior y las que coloque en la cara superior, van a ser armaduras que van a estar traccionadas y todas recibiendo un esfuerzo parejo, por lo menos parejo para esta situación que estamos planteando, ¿verdad? Puede aparte tener cargas verticales, entonces capaz que no es tan parejo, pero por lo menos para lograr el equilibrio de este dispositivo, la fuerza horizontal que va a resistir ese tensor se va a distribuir en forma pareja por las armaduras que estén en la cara superior y en la cara inferior de esa riostra o tensor o como lo quiera llamar. Por eso es que esa fuerza H está en el centro de gravedad de todas las barras que funcionan en el tensor, o sea, el centro de mi pieza. Y en la cara inferior, el que me determina la otra fuerza horizontal es el rozamiento en la superficie de contacto entre base y suelo. Por eso es que determino de esta forma la distancia en vertical entre las dos fuerzas, ¿sí?
El equilibrio se da entonces equilibrando el momento activo, que es fuerza por excentricidad, con el momento reactivo, que es el módulo de la horizontal por la altura. ¿Cuál es la condición que tengo que lograr que se verifique en este dispositivo para que sea viable? Después lo demás lo dimensiono, pero hay algo que tengo que verificar para saber si es viable o no este dispositivo. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Que banque el suelo la fricción que nos provoca la base. La fricción va a ser segura si la fuerza horizontal no supera este valor, que es 0,8, que es mi coeficiente de seguridad, por fuerza vertical, por F, que es el coeficiente de fricción del suelo, que lo podemos estimar en un valor aproximado de 0,5. O sea, la fricción va a ser segura si la fuerza horizontal es menor que el 40% de la fuerza vertical, ¿sí? ¿Cómo se refleja esto en algo que nosotros veamos como un poco más tangible, diríamos, ¿sí? Nosotros tenemos esta relación entre fuerzas horizontales y verticales. Pero teníamos que la misma relación que se da entre fuerzas se da entre distancias, entre excentricidad y altura. O sea, que si la fuerza horizontal sobre la fuerza vertical tiene que ser menor o igual a 0,4, la excentricidad sobre la altura también tiene que ser menor o igual a 0,4. De esta forma yo puedo despejar la altura. Y cuando despejo la altura, llego a que la altura de mi dispositivo, para que sea viable y para que se verifique la fricción sobre la base, tiene que ser mayor o igual a 2,5 veces la excentricidad. Y acá es donde nos está diciendo si este camino es coherente o no es coherente. En función de la excentricidad sale como consecuencia la altura del dispositivo, o sea, la altura, la profundidad que yo necesito de fundación. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que cuando las desfasajes, cuando la excentricidad es muy importante, quizás lleguemos a una altura que no sea coherente para ejecutar con un pozo por temas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es fundamental entonces tener controlada la excentricidad para que nos dé viable los dispositivos, porque nosotros no podemos trabajar con pilar y patín por todo el tema de seguridades en construcción y hasta de costos de obra con pozos que pudieran llegar a ser demasiado profundos. Vamos a tratar de entender un poco ahora el comportamiento de los distintos elementos estructurales que conforman este dispositivo. Tenemos un pilar de fundación que va a tener todos estos esfuerzos que tenemos graficados, ¿verdad? Vamos a tener una fuerza vertical que nos va a estar generando un axil de compresión, o sea, nuestro pilar va a estar comprimido por la fuerza vertical. Por la fuerza horizontal, en realidad vamos a tener un esfuerzo cortante, y aparte tenemos un momento por el desfasaje, que va a ser, como lo quiera llamar, ¿verdad? Fuerza horizontal por altura, o fuerza vertical por excentricidad, un momento flector que no se lo puedo trasladar al suelo, entonces lo va a tener que absorber el mismo pilar de fundación. ¿Qué quiere decir como consecuencia de estos tres fenómenos, de estas tres solicitaciones que se están asociando? Que nuestro pilar de fundación va a estar trabajando a presoflexión. ¿Qué pasa con la riostra? Esa riostra va a tener un esfuerzo de tracción, que es el que me está provocando el lograr el equilibrio del dispositivo. Acá tenemos que diferenciar si esto además es una viga de fundación que recibe la descarga de un muro, por ejemplo, que tenga encima. Este elemento va a ser una viga que va a estar trabajando a tensoflexión, ¿sí? Traccionado por la fuerza horizontal y con flexión por las cargas verticales que le van a estar provocando flexión como a cualquier otra viga. Si no tuviera un muro encima, el peso propio es prácticamente despreciable. Entonces, si no tuviera un muro encima, directamente sería un tensor. Su única solicitación es la fuerza de tracción
que le provoca el equilibrio del dispositivo. La fuerza de tracción sobre ese tensor las controla solo el acero, o sea, las armaduras que coloquemos son las que van a estar resistiendo. El hormigón en realidad nosotros lo vamos a colocar hasta como protección de esas armaduras, porque entre otras cosas van a quedar enterradas. Pero no están colaborando con las fuerzas de tracción, si esto fuera solamente un tensor, ¿verdad? Entonces, es muy importante en este elemento controlar el estiramiento. O sea, esas barras traccionadas, cuando se estiran, pueden llegar a fisurar lo que es el hormigón, si el estiramiento es excesivo, fisura, que puede ser muy problemática en ese elemento que va a quedar enterrado y que va a quedar expuesto. Entonces, en este caso, se hace un control del estiramiento controlando la tensión de diseño del acero con el que vamos a trabajar. No se trabaja con tensiones que superen los 1000 de kN por centímetro cuadrado. No quiere decir que el acero no tenga más resistencia, tiene más, pero cuando lo dimensiono trabajo con una tensión de 1000, que es lo que me permite lograr controlar, o sea, que la fuerza de tracción no sea tan excesiva, controlar el estiramiento y como consecuencia controlar la fisuración del material y además lograr la protección de todas esas armaduras. Esto es fundamental, y también el cálculo y la determinación de anclajes, ¿verdad? Por ser un tensor. ¿Cómo son las armaduras de este dispositivo? Bueno, las tenemos acá graficadas en un corte. Nosotros vamos a tener, por un lado, las armaduras de los soportes, ¿sí? La armadura del pilar que nosotros estamos fundando, ¿verdad? El pilar de la medianera, que se interrumpe en este plano de encuentro. En la cara superior de la riostra, la armadura del soporte está interrumpida, termina ahí. Tenemos también la armadura del pilar de fundación, que también se interrumpe en ese plano. No hay un vínculo, no hay un vínculo directo entre armaduras de un soporte y el otro. ¿Quién aparece vinculando los soportes? Aparece esta armadura que nosotros tenemos acá, que tiene unos quiebres, como una especie de estrangulación. Esa es la armadura de espera, la que vincula ambos soportes. ¿Por qué tiene esta forma? Porque esta forma, con este cruce en ese plano de encuentro, lo que nos permite es generar una articulación. Recuerden que el pilar de fundación tiene un momento, que lo estudiamos a presoflexión, tiene un valor de momento, un momento que no puedo trasladar al pilar superior. Esta articulación hace que el momento se resuelva en el mismo pilar de fundación y que no se traslade al superior. Este tipo de armadura es una espera que genera una articulación. Tenemos después la parrilla del patín, ¿verdad? Igual que siempre, bueno, la armadura del pilar de fundación que llega con las patillas, y la armadura del tensor, que era pareja, ¿verdad? La de la cara superior y la cara inferior, que era controlada en su estiramiento, y miren acá, va por la cara superior y tiene un anclaje importante, y esta va por la cara inferior también con un anclaje importante, y con el rulo que evita que la fuerza de tracción haga saltar esta zona del recubrimiento. Lo tengo que anclar en la masa de hormigón para después poderle dar el anclaje. ¿Sí? Esa sería la forma de armado de este dispositivo. Y acá tenemos un poco cómo lo vemos en planta. Vieron que acá tenemos el pilar de la medianera, el pilar de fundación que creció, el patín, el cual está centrado en lo que sería el pilar de fundación. Y si prestan un poquito de atención, en realidad van a ver que esta planta en realidad es simétrica, y acá podemos hacer una aclaración, que es este tipo de dispositivo de fundación, con esa fuerza horizontal que está a nivel de lo que serían los tensores. Si nosotros trabajamos con plantas simétricas, se contrarrestan, se equilibran, diríamos, las fuerzas horizontales que se dan entre los pilares de ambas medianeras, ¿verdad? Si no trabajamos con una planta simétrica, esa fuerza horizontal genera efectos sobre el resto de la estructura que tendríamos que estar evaluando. Entonces, es como más corriente, es muy habitual verlas en plantas simétricas y no tanto en otras situaciones. Bueno, muy bien, quedamos por acá.